De líneas y que Otto hizo una armonización del cello súper linda y para mí, mi experiencia personal, fue súper relajante y fue muy lindo romper con eso cuando aquí estuve viendo, ¿no? Y empieza la obra de Marcela Rodríguez que tiene mucha energía, entonces para mí fue el punto climático en el arco discursivo del concierto y que rompió con la atmósfera anterior. Eso me funcionó muy bien para mi lado racional, ¿no? De músico que somos. Pero, miren, en retrospectiva, la última experiencia con ustedes se nota muchísimo la evolución del concepto, la resolución de algunas cuestiones técnicas y refinamientos estéticos dentro de la misma propuesta. Y para los que estuvimos en el otro concierto y estamos aquí el día de hoy, quizás también tengan observaciones con respecto a la primera experiencia y esta, ¿no? Para mí es mucho más redonda la propuesta ahora, mejor acabada, y sé que es algo que está en curso, es un proceso que no termina hoy ni va a terminar mañana, pero siento que está agarrando onda, ¿no? Felicidades, muchas gracias. Si fueras tan amable, si poder registrar lo que ellos nos ponen. Sí. Con respecto a lo que comenta Iracema, es que cuesta a veces un poco como... ¿quieres hablar? No, es que yo también estuve en la otra, entonces la comparación es súper interesante. No le subo. No. No, con todo y que para mí la experiencia de verte pintando fue como, bueno, Adela, es que en el concierto anterior Adela pintaba en unos lienzos muy grandes, pintaba con pinceles y brochas, sí. Pintaba. A mí esa experiencia me pareció fascinante, pero coincido con Iracema que ahora se ve como más equipo y más interacción, y los gráficos tienen mucho más que ver con la música y todo lo que hace Otto interviniendo al cello, y eso se ve mucha cohesión. Entonces, bueno, por un lado, digo, me gustaban mucho los gráficos, pero es que la experiencia de la pintura es increíble. Pero sí creo que hay un gran paso para los que estuvimos en los dos conciertos. Perdón, No, para nada. No, en esta misma dirección, a veces en esto de, bueno, yo la verdad, en la electrónica en tiempo real son hace pocos años que me vine a integrar, porque yo soy, tengo 20 años de estar haciendo música acusmática, entonces tengo todo este rollo de hacer fragmentos, de generar, de pegar dentro de un soporte, y hasta ahora creo que más bien hasta con Edgardo, la propuesta de Edgardo, me he ido tirando al río y perdiendo como ese miedo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que son tantas posibilidades y tantas cosas que a veces uno piensa, ¡ay, qué hago! ¿Cómo se llama? Proceso este armónico de Edgardo, o hago esto, o hago lo otro. Entonces, como que hay un plan, pero lo que más cuesta, y ese es mi comentario, es poder lograr un contraste narrativo, porque eso es lo importante. O sea, por lo menos para mí, tal vez soy muy tradicional, vengo de la prismática, entonces pienso mucho en secciones de contraste, en cómo se ha desarrollado los materiales, cómo no perder el interés, y es todo un reto hacerlo en tiempo real, porque se te va el tiempo muy rápido, entonces estás oyendo los sonidos, estás procesándolo, no puedes hacer muchas cosas, porque si no al rato se te puede clonar o parar o colgar la computadora, entonces hay que tener mucho cuidado, pero hay que lograr cierto contraste que logre atención y narrativa en lo sonoro. Eso es lo más importante. Yo quisiera decir algo justo acerca de la intención y la narrativa, que me parece muy interesante. He asistido a muchísimos conciertos en donde pareciera que la electrónica es el único protagonista, y donde pareciera que no hay nada más que decir más que lo que la máquina pueda decir. Y a mí hoy me encantó que hubo la presencia humana, los textos elegidos, el impacto de lo que te dicen los textos, una historia que se cuenta en pedazos, y cada quien la cuenta desde su ángulo, y un momento en que te permiten incluso estar dentro de lo que está pasando del otro lado, porque ese era otro de mis reclamos, que no me dejaran mentir desde hace muchos años. Vengo viendo, es un discurso unilateral de pronto, y hoy vi
un artista arriesgándose a mostrarse, a salirse de su espacio designado y a compartir lo que sabe hacer. Y eso me gusta mucho. Un detallito nada más. Yo sé la dificultad que es tocar un instrumento armónico cuando hay intervenciones y seguir tocando afinado un repertorio que es tonal cuando hay una base que te desestabiliza, ¿no? Porque siempre nuestra orientación cognitiva es la propia resonancia del instrumento y hay una intervención electrónica que mueve el tapete del intérprete, que también está haciendo una síntesis en tiempo real, ¿no? Y una relación analógica con su instrumento, pero no deja de ser una síntesis en tiempo real. Entonces me quedé pensando en este juego. Quizás sería interesante porque ahora fue este binomio Bach, un contemporáneo, Bach, un contemporáneo, y siempre en Bach estamos con esta atmósfera predominantemente tonal. Quizás un harmonizer por ahí que empezara armonizando el cello y que lo deconstrua así, que llegue a un punto de síntesis. Entiendo que la síntesis en tiempo real es compleja, pero que destruyes el instrumento, ni siquiera lo deconstruye, con una armonización súper agresiva o ruidista, intercalada o sobrepuesta a lo que él está haciendo, o sea, con el input, con la señal de él. Entonces eso quizás le diera también otra inflexión de corte, ¿no? Yo quisiera hacer una anécdota. Bueno, yo soy de formación compositor y nosotros llevamos 10 semestres de piano. Casi que a veces vacilamos que casi el segundo título es piano, ¿verdad? Porque todo piano por todo lado. Y salí odiando el piano de la carrera. Yo no quiero piano para nada, ¿verdad? Me gusta la electrónica, es más fascinante, ¿no? Y en realidad yo era tubista de formación, ¿no? Digamos, quería ser tubista. Pero el punto es que resulta que en los exámenes de piano me acuerdo que llegaba un profesor que había estudiado en Alemania y cuando uno tocaba siempre el señor se ponía atrás y le llevaba otro pulso, ¿verdad? Entonces en los exámenes era terrible y yo decía, pero cállate, entonces siempre el señor se ponía con su zapato y a propósito le llevaba el pulso que él creía que la pieza tenía que llevar, ¿verdad? Entonces no sé por qué en el concierto tuve ese flashback y tenía mucho miedo con Edgardo porque como que le movía el piso y le agarraba sus tonos fundamentales y se los arriba. Entonces al final lo que elegí fue hacer cosas muy microtonales porque me daba miedo que me pasara como esa experiencia que tuve cuando hacía los exámenes de piano, ¿verdad? Entonces tenía un terror a cambiarle como ese panorama. Tendremos como que experimentar a ver de qué manera para que el Edgardo no se sienta así muy agredido. Yo me quiero volver un poquito atrás con lo que hablaban de los visuales y la nueva experiencia digital. Y un poco también lo que dice Otto, ¿verdad? Que cuando se trabaja con diferentes artistas desde disciplinas muy diferentes, uno tiene que desaprender un poco, ¿verdad? Un poco lo que dice Otto, que ya lo tenía súper marcado en la educación académica, ¿verdad? Igual yo vengo del ámbito de la pintura en que era copiar objetos, ¿verdad? Y esto lo enfrenta uno a desaprender bastante, ¿verdad? Igual lo que Otto hablaba de que uno tiene un factor de tiempo que está influyendo y que va a marcar muchísimo la interpretación visual también. Ahora, volviendo atrás con los compañeros que estuvieron en el concierto pasado, hay una cosa bien, me parece a mí interesante que nosotros tenemos que analizar, porque en el concierto pasado yo trabajaba con un lienzo que era más o menos como 6 metros por 2 durante el concierto, ¿verdad? Entonces eso escapaba a mi escala, ¿verdad? Y también era un acto performático como esto, ¿verdad? Porque solo que este instrumento era una mediación muy diferente, pero también ahí creo que suceden otras cosas, ¿verdad? Ahí trabaja el cuerpo completo. O sea, ahí hay otra cosa, habría que ver también ese tipo de integración, cómo se logra, porque me parece que los dos son interesantes y valiosos. Me parece que quizás también el hecho de la pintura es muy incómodo, ¿verdad? Mucha preparación, pero sí difiere un poco de lo que se hace con la electrónica, que a mí eso era lo que me daba miedo, que se quedara un asunto más efectista de los programas de visuales, ¿verdad? Entonces,
cómo lograr también incluso esos espacios intermedios que podrían... Aquí trabajamos como la escala humana, pero la escala humana quizás para el público también, ¿verdad? En el caso de mi dibujo yo estaba luchando con una escala que me superaba a mí, ¿verdad? Que eran, ustedes vieron, eran caras de 5 metros, ¿verdad? Entonces, bueno, queda nada más como un comentario, Mario. ¿Alguien más? No, adelante, primero adelante. No, adelante. Yo creo que también un tema, digamos, que lo pongo en la mesa, por lo menos yo desde ahí de esa mesa, una cosa que me hace falta, por ejemplo, en el diálogo que tenemos nosotros tres, es poder ver qué está haciendo Adela, porque yo ni la más menor idea, o sea, al final nada más me levanto, saludo y ya no se terminó el concierto. O sea, no tenemos que lograr alguna estrategia para poder vernos, o sea, que digamos, si yo hago un gesto electrónico, que ese gesto lo retome Adela, o que Adela devuelva algo y que también se convierta en sonido, y creo que ese sería el tercer concierto, o por ahí va el hecho de ver cómo nos podemos, ya lo sentí en este concierto que tenía mucha comunicación con Edgardo, ¿verdad? Pero con Adela sigue siendo como esa cosa que si veo para allá, ya no sé dónde estoy, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo, ¿verdad? Sí, ya se lo pasé. Quizás para mí es más fácil porque yo oigo, ¿verdad? Entonces yo continuamente trato de estar escuchando e incluso moviéndome, ¿verdad? Mi cuerpo moviéndose, pero ellos sí están limitados. Sí, aquí pasa un poco lo mismo, porque estamos en nuestros espacios de especialización, ¿no? Entonces, efectivamente, para mí y para otro también, es complicado estar con un ojo al gato y otro garabato, como decimos, ¿no? Es decir, estás tocando Bach, está difícil estar viendo lo que está haciendo Adela, ¿no? Entonces, es un poquito una trampa que tiene que ver pues, con la especialización de cada uno, ¿no? Nada más una cosa antes que se me olvide, es que lo que dijo Dalila, un poco la idea original del concierto va por ahí, justamente de lo que se trata es de, lo comentábamos la vez pasada, se trata un poquito como de romper esta barrera artificial, ¿no? Yo lo decía ayer en mi ponencia, que es muy complicado porque, bueno, las salas de concierto con las que contamos pues, son estas, en la que el público está mentalizado, ¿no? Así en sus cajitas cada uno, y nosotros estamos de este lado, en una barrera que aparentemente no se ve, pero que es poderosísima, culturalmente, políticamente, socialmente, es muy poderosa. Entonces la idea un poco es hacer que el público sienta que está viviendo una experiencia significativa. Entonces la idea de hacer esta improvisación al final es un poco realmente como que haya un grado de involucramiento, digamos, ¿no? Más allá de sentarte de ejemplo e irse cada quien a su casa, ¿no? Entonces es un poco por ahí, digo, más allá de toda la dificultad que implica organizarnos y toda la logística y, ¿no? Y cómo armamos un concierto, en el fondo está un poco eso. A mí me ha gustado la posibilidad de como ver las capas en las que ha funcionado para mí la transgresión. Justo una pues tiene que ver con el contenido sonoro de inicio, con la interdisciplina después, pero creo que con la que más me quedo y la que les agradezco tiene que ver justo con esta posibilidad de intervenir ahora dialógicamente, ya no quedarnos solamente en la escucha, porque rescato como uno de los textos, justamente creo que la posibilidad de escuchar, de verdad escuchar, con todo el marco teórico que se trae detrás, y con toda la experiencialidad que eso contiene, posibilita justo la construcción y la construcción que rompe barreras. Entonces en esta colectividad he descubierto justo esa posibilidad, o sea que ya estén como maquinando, sí, y podría cambiarse eso, y podría arreglarse eso, y podría mutar eso, como me parece lo más rico, porque entonces nos estamos involucrando al punto de darle agencialidad así al máximo a nuestra escucha. Y bueno, como que eso justo en mí se está traduciendo en de qué manera estoy ya pensando esto, justo la reproducción, en el buen sentido, de las experiencias estéticas en medios educativos, en contextos educativos. Creo que
Creo que es lo más necesario, porque, y bueno, así, o sea, de manera interdisciplinaria, de manera experiencial, de manera experimental. Ahora ustedes me permitieron como empezar a imaginar posibilidades, y bueno, creo que me encantaría como que esto se convirtiera en con un potencial justo, pues eso, de creación colectiva más profundamente todavía. Y les agradezco. Antes de que Aldo hable, un segundo, yo quería darle las gracias a Aldo y a los compañeros que han estado apoyándonos hoy. De verdad ha sido increíble el trabajo de ellos. Gracias a todo el apoyo logístico de ellos. Sí, más que nada hace abrir una pregunta, quizás, no sé si está el tiempo, pero recuerdo tiempo atrás haberme topado con un documental de Arvo Pärt, el 24 preludios para una fuga, y es como una especie de entrevista autobiográfica, y en algún momento la madre de Arvo se encuentra con el profesor de piano cuando él es todavía entrando a la adolescencia. El profesor de piano le dice a la mamá de Arvo que le está yendo muy mal. Y él dice, y se enoja y lo llega a regañar a la casa. Te pago las clases de piano y en el conservatorio de Estonia con el mejor profesor. Y Arvo Pärt contaba que él tenía un piano y que le cambiaba los martinetes, el orden de los martinetes al piano. Y eso ya incidía sobre la tímbrica del instrumento mismo. Y también menciona eso mismo que Otto dijo, que tocaba siempre a su ritmo. No respetaba eso por una parte. Y lo otro, en un libro autobiográfico también del baterista electrónico, como se le quiere llamar, de Wolfgang Flür, de Kraftwerk, también él cuenta que su padre se enojaba mucho con él porque él cambiaba constantemente de instrumento. Y bueno, Arvo Pärt en una síntesis ahí, y bueno, Flür también, que es la misma inquietud, se dieron cuenta que eran compositores a través de ese gesto. Entonces, no sé, porque no conozco la historia en profundidad de ninguno de ustedes, solamente algunos más que de otros, pero ¿cuál es la experiencia? Yo como creador de música, como organizador de sonido, compositor, como se le quiera llamar, en algún momento tuve que renunciar a mi instrumento para poder experimentar con otras cosas. Y siempre para mí el instrumento fue una especie de ideología que tuve que, por así decirlo, asesinar en algún momento para poder encontrar otras cosas. O sea, bien en la línea de lo que decía Otto, esto que decía que terminó odiando el piano. No sé si se puede abrir un poco eso para saber qué piensa cada uno. Sí, ahí digamos, cuento otra anécdota. Una vez escribí una obra para cello y para piano y había llegado al conservatorio con mucha fama, un chelista del Instituto Tchaikovsky, que se había graduado y estaba dando clases. Entonces yo de manera muy inocente fui y le enseñé la obra para cello y el señor me dijo, antes de verla, quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted es pianista virtuoso? No. De usted se lo dirían en Moscú. ¿Para qué compone? ¿Verdad? Entonces fue una cosa muy curiosa porque yo todo ese tiempo, hay que hacer como un psicoanálisis sobre el piano, ¿verdad? Pero digamos que fue una escuela de terror, ¿verdad? El asunto del piano y de la forma de la formación y estar incidiendo en ese instrumento. Y para mí fue muy gratificante venir a la Ciudad de México y descubrir que yo no era compositor. Yo descubrí en la Ciudad de México y en la maestría que yo era artista sonoro, no era compositor, estaba muy largo de ser un compositor. Entonces yo actualmente tengo como una, digamos, dificultad de identidad, en este caso musical,
de cómo llamarme, porque es complejo. O sea, sí sé que tengo esa formación de compositor, uso muchas cosas de la composición, como la orquestación, la instrumentación, el contrapunto, pero el hacer es más un hacer de la experiencia, del proceso. Eso es lo que me interesa. Entonces creo que en mi parte fue un descubrimiento. El asunto después es querer regresar a una sociedad que de alguna forma digamos, no ha abordado estos ámbitos como es la costarricense, y enseñar de alguna forma lo que yo estoy haciendo y sentirse de alguna forma validado o legitimado. Es un proceso difícil. Si en México es difícil, a veces en países como los nuestros es aún más difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, topas con alguien de música que piensa que la música es tocar violín hasta que el arco ya no le dé, o tocar piano hasta que los dedos no den. Y no, la música tiene fronteras que no están ni siquiera dibujadas, o más bien el arte sonoro va más allá de una topografía que ni siquiera está delimitada. Entonces creo que esta oportunidad de tener este ensamble, de practicar, de haber tenido el privilegio de entrar a un doctorado, de hacerlo, de compartir con compañeros que están como en ámbitos parecidos o similares, es una gran oportunidad, no solo para mí, sino inclusive potenciar ese conocimiento para poder migrarlo cuando regrese a Costa Rica, de gente que me imagino que tendrán esas inquietudes, que se sienten abrumados o en crisis, que no saben identificarse, no saben qué son, dónde están, ¿verdad? Y yo cuento aquí una experiencia muy interesante. Yo en la Universidad de Costa Rica tuve un asistente que antes se llamaba Iván y ahora se llama Eva, se hizo transgénero. Y entonces yo me hice muy amiga de ella, muy amiga, inclusive siempre hablamos todas las semanas, ¿no? Con Yves. Y entonces con Yves yo le dije a Yves, mira, vamos a hacer un proyecto aquí en la universidad de un laboratorio, y ese laboratorio le vamos a llamar Translab. Y la idea de Translab, bueno, comenzaron 3 chiquillos o chicos, y después eran 12, ¿verdad? Ya no alcanzaba porque todo el mundo quería meterse al Translab, y el que tocaba violín, tocaba clarinete, o si no pintaba, o si no hacía poesía. Y la idea del Translab era esta idea no de viajar de una polaridad a otra, sino tratar de transitar en muchos nodos sin tener una dirección, casi como a la deriva. Entonces yo creo que todo eso, digamos, de alguna forma te penetra y crea desde la música, desde el sonido, no sé ni cómo decirlo, todo un cambio social, ¿verdad? Nada más lo dejo ahí. Bueno, mi experiencia ha sido pues diferente a la de ellos. Yo vengo de una escuela en la que estudié pintura y sí me parece muy interesante lo que usted dice de matar a la herramienta, como matar al padre, una cosa así, porque, bueno, yo dejo la pintura, después me dedico a la fotografía, venimos a México, bueno, otro es mi esposo, entonces venimos a México, y resulta que uno viene acá, es un completo desconocido, y los espacios se cierran absolutamente al inicio. Pero fue una gran oportunidad para empezar a trabajar con músicos. Bueno, gracias a que Otto también me abrió, me invitó, y trabajar con Aldo, trabajar con gente que se dedica a otro tipo de conocimientos. Entonces el matar esta herramienta para mí ha sido definitivamente algo muy positivo, ¿verdad? Poder estar en otros espacios. Y bueno, como dice Otto, también Costa Rica es un tradicional, el asunto de interdisciplina pues no lo ven tan bien, pero para mí ha sido el abrir herramientas como la escritura, de repente, aunque no soy músico, de repente hacer cosas con sonido o con palabra, y eso hace, siento yo, quizás un humano más completo. No sé si una artista virtuosa, pero sí un humano más completo, y realmente es una experiencia maravillosa. En mi caso es un poco lo mismo. Hace rato lo decía Adela, el asunto un poco a lo que nos está invitando esta experiencia es a ir más allá de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, pues es que yo trabajo con representación económico desde hace por lo menos 2 décadas, ¿no? Y yo creo que hay pocas áreas tan
conservadoras como el área de cuerdas en la música académica, porque cargamos con todo el peso de la tradición, ¿no? La conversación entre colegas más recurrente es, pero tú con qué técnica tocas, ¿no? O sea, tocas con la técnica alemana, con la técnica rusa. Y esto lo comento porque, bueno, la técnica, la formación, la tradición y el repertorio son elementos que están sobredimensionados desde mi punto de vista, y lo estoy comenzando a notar más pues a partir de estos 2 años en los que me he estado comenzando a cuestionar muchas cosas al respecto justamente de lo que estoy haciendo profesionalmente. Entonces, para mí, si el concierto fuera un concierto de improvisación, de búsqueda tímbrica, mucho más libre, probablemente sería mucho más fácil desde mi punto de vista, ¿no? Desde donde estoy ubicado, digamos. Ahora, manipular un repertorio al que tradicionalmente se le tiene tanto respeto es un poco complicado, realmente como cometer un pequeño parecido, creo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, en ese sentido es liberador, abre nuevas perspectivas, ¿no? Permite justamente cruzar varias líneas, no solamente la línea de la zona de confort, sino varias, como creador y como posibilitador del concierto, ¿no? Esto que comentan de los conciertos por venir, pues justamente los consideramos como una serie de conciertos, este es el concierto expandido número 2, porque nos preguntamos, bueno, que vamos a expandir los conciertos, ¿hacia dónde? Bueno, pues ese es uno de los grandes planteamientos, ¿cómo vamos a expandir lo que entendemos como un concierto? Y por otro lado, si es una serie de conciertos, entonces, bueno, ya el primer concierto afectó a este, y este afectará a los próximos, pero aunque sean muchos. Pero entonces yo lo decía ayer también en mi participación, estamos pensando un poco como un gran concierto que transcurre a través del tiempo. No sé si dentro de 3, 4, 5, 10 o 20 conciertos expandidos, pero seguramente la sombra de este concierto llegará hasta que el concierto número 20 o 25 lo que sea. Y entonces eso hace que el proceso de repente cobre más relevancia que el resultado final. Entonces, y eso es pues, muy enriquecedor, muy motivador. Disruptivo en este tiempo, donde lo que importa es lo que es el resultado. Perdón. Yo quería decir, yo quiero decir algo. Pues tú. Hay tiempo. Bueno, yo he tenido el gusto y la oportunidad de estar en los dos conciertos, ¿no? Pero la verdad es que me encanta porque, aparte de que lo disfruto mucho, la verdad es que me hace muchísimo ruido. Siempre me deja pensando y no me quedo conforme con muchas cosas, ¿no? Es que, sí, para mí justo ya me encanta también esta idea que creo que ahora se refleja más, que es la idea de que es un proceso y de que ya lo plantean así. Pero me sigue causando mucho ruido lo expandido, ¿no? Lo expandido y cómo también... Es que hay tantas ideas y tantas cosas que se han hablado, pero el espacio, por ejemplo, ¿no? Ok, sí, este espacio es así, pero no es lo mismo también si nos invitan a sentarnos aquí, ¿no? Y que son cosas que ustedes, como propositores, recurriendo otra vez a Barber, pueden hacer, ¿no? O sea, ustedes están haciendo igual la parte que decían de bueno, buscamos integrarnos al público, romper esta pared, ¿no? Y los bowls es una manera, ¿no? Pero a mí se me hace como bien, a mí me dan muchas ideas, que creo que es un poco lo que hablaba Dinora, como del potencial. Como qué pasa, ¿no? Si uno del público viene a tocar el cello, o pasa a pintar, o no sé cómo haría algo ahí, pero quizás se pueda hacer algo ahí. O entre ustedes, ¿no? Como intercambiar, justamente en este sentido de romper con su mismo espacio, el espacio que da una partitura, un tipo de música, porque yo siento que está contenido, ¿no? O sea, ese concierto expandido todavía tiene muchas cosas que están contenidas. Y también creo que aquí es una pregunta que más o menos planteé la vez pasada, que era, realmente no siento que se necesite expandir más, pero mi pregunta es hasta dónde realmente eso, ¿no? O sea, si ustedes, eso, hasta dónde podrían expandirlo, o sea, quizás es algo que el mismo proceso lo va a dar, pero sí, ¿no? Es justo como el concierto expandido, realmente
porque el término a mí siempre me hace ruido, ¿no? Y bueno, obviamente lo de concierto, ¿no? Pienso en esto que decían de Adela, esta vez yo también coincido en que de cierta forma coincide, o no sé, es como más, tus gestos a mí se me hacen mucho más musicales en el sentido de lo que estoy quizás condicionado a sentir de la música y a pensar en visuales con música, pero no sé, ¿no? ¿Qué pasa si ellos te siguen a ti, ¿no? Si hacen ese espacio de improvisación siguiendo, como que creo que las ideas pueden ser así muchísimas cada quien, ¿no? Y justo aquí mi pregunta es como ¿hasta dónde están pensando expandirlo? O quizás lo va dando el proceso, pero no sé, ¿no? Como que creo que es también como una especie de quiero ver el siguiente y ver qué hay más allá, ¿no? Como por ese potencial. Básicamente es eso. Sí, bueno, este asunto de los conciertos expandidos en realidad parte de una metáfora, es decir, la metáfora es ir más allá de los límites, justamente expandir un espacio que está naturalizado por todos los que vamos a conciertos y hacemos música, ¿no? Entonces es salirte del espacio físico, es salirte de la partitura, porque de repente en un planteamiento de este tipo comienza a ser más importante el hacer musical, la persona musical, ¿no? La identidad que uno está encarnando a la hora de hacer esto, que podría ser otra cosa. Comienza a ser más importante que las negras, las corcheas, los octavos y los palos, ¿no? Y yo creo que ese es un área de oportunidad, ese es realmente el verdadero detonante de lo que estamos haciendo, ¿no? Preguntarnos nosotros como intérpretes, ¿qué hay detrás de hacer música? ¿No? O sea, obviamente hay que reproducir, pero no se queda tradicionalmente en el nivel de hay que reproducir un texto, ¿no? De la manera más apegada a lo que alguien dice que debe ser. Y en este caso el proceso comienza a ser muchísimo más importante, lo que pasa en uno y lo que pasa a través de la interacción. Entonces un poco el expandido va por ahí, comienza por ahí, ¿no? Yo creo que Aldo tiene mucha razón en cosas que nos han ido dando vueltas a nosotros. Creo que los vamos a ir trabajando. Sí creo que esos espacios son muy limitantes para hacer eso, definitivamente. Por ejemplo, bueno, ahora tuvimos la ventaja de poder contar con 3 proyectores, pero cuando queremos hacer una situación más inmersiva, cuando tenemos las bancas que están atornilladas, sí realmente pues nos amarra bastante. Incluso para movernos tuvimos que, como ustedes vieron, cerrar una hilera, pero yo hubiera querido, porque me acerqué a algunos y les puse el pole en el oído, ¿verdad? Porque quería también romper con ese espacio físico que tenemos del que está aquí, el que está allá, lo más cercano, pero allá no me podía meter. Entonces sí creo que el espacio sí nos está limitando definitivamente. Bueno, nosotros hemos tenido algunas experiencias con Llorén Barber, ¿verdad? Donde nosotros tenemos al público sentado y vamos recorriéndolo y poniéndole cosas en el oído. Eso es muy rico, ¿verdad? Para uno es electrizante y para el público también, pero aquí es bien difícil. Pero sí creo que nosotros le hemos estado dando vueltas a ver cómo vamos a resolver estas cosas. Y Adela y yo, no, pues nada más para responder. Sí, muy interesante. A mí sí, yo siempre disfruto y siempre se lo he dicho a Aldo, que me parece siempre muy brillante y muy crítico, ¿verdad? Y yo siempre disfruto de las respuestas y las preguntas, sobre todo que Aldo hace, y hemos trabajado juntos y me parece que mueves cosas sobre eso. Y yo creo que, bueno, Adela y yo hemos trabajado en algunos proyectos en donde Adela hace música, me acuerdo hasta con ollas y todo, yo le daba ideas y de un momento a otro la señora ahí se emocionó y ya yo sentía que me iba a perder mi espacio, ¿verdad? Porque se emocionó y entonces ya se metía a grabar y a hacer sus sonidos y todo, y hacer obras sonoras, ¿verdad? Y yo a pintar también, o a generar sobre todo, ahí sí, digamos, un espacio de confort para mí es tal vez el ámbito tecnológico, ¿verdad? Porque cuando hemos trabajado juntos y ahora me dice genere imágenes, yo digo, wow, qué buena oportunidad para aprender processing, entonces aquí me meto a programar y aquí me vas diciendo y yo te voy haciendo imágenes, ¿verdad? Pero de alguna forma yo creo que es muy rico, y lo hablamos con Edgardo ayer en un mensaje que nos mandamos, en donde yo le decía, ¿por qué no hacemos cosas en algún momento que nos saque de ese espacio de confort?
porque de alguna forma yo siento que yo sentándome ahí, estoy en mi espacio calientito, todo lo conozco, yo aprieto cualquier fader o cualquier instrucción y sé lo que va a funcionar. Pero ¿qué sucede si yo me voy a un espacio donde no tengo ni la menor idea, no tengo ni la técnica ni siquiera para hacer un dibujo o lo que sea? Entonces por ahí hay ideas que comienzan como a salir, y ya para el tercero hoy fuimos a almorzar y hablamos de algunas cosas, pero creo que el detonante va a ser verdaderamente, sería como si a mí me dijeran que en ese momento yo me tengo que desnudar y ponerme ahí. O sea, eso no va a ser un proceso como que yo llegue y me quite la ropa y me ponga ahí y me muero, ¿verdad? Eso tiene que ser un proceso lento en donde ya yo pueda llegar a ese punto. Y creo que es el miedo de los, percibo desde mi personal, que es el miedo como de los tres de querer desnudarse.